La negrura del cielo se había apoderado del horizonte, mientras las sombras danzaban ominosamente alrededor de las ruinas de lo que una vez fue un pueblo vibrante y lleno de vida. Los ecos de la batalla resonaban como un lamento en el aire, llenando los corazones de los pocos supervivientes con un profundo sentimiento de desesperanza. Las fuerzas sobrenaturales que habían desatado su furia sobre la tierra parecían tener el control absoluto, su poder inmenso y su sed de destrucción devastaban todo. A su paso, dejando un rastro de desolación que parecía no tener fin, los guerreros demoníacos, envueltos en armaduras oscuras que absorbían la luz, avanzaban sin piedad, sus ojos brillaban con una intensidad roja, como brasas ardientes en la oscuridad, y su risa burlona reverberaba entre las piedras desmoronadas. Cada paso que daban era como un eco de una victoria ya asegurada, una certeza que se sentía en el aire tenso y frío. Nadie podía negar lo evidente, los humanos estaban al borde del abismo. Condenados a caer ante estos seres implacables, a medida que las criaturas se acercaban al centro del pueblo, un grupo de soldados humanos se mantenía firme en medio del caos. Eran pocos, pero cada uno estaba armado con el coraje que les quedaba. La mayoría eran veteranos de guerra, habían enfrentado batallas antes, pero nunca algo como esto. Se miraban entre sí con una mezcla de miedo y determinación, sabiendo que su única opción era luchar, aunque las probabilidades estuvieran en su contra. El capitán Sergio, un hombre curtido por el tiempo y las experiencias, alzó la voz por encima del estruendo: no podemos permitir que nos dominen, luchamos por nuestras familias, por nuestro hogar. No dejaremos que estos monstruos nos arrebaten lo que amamos. Su discurso resonó en el corazón de sus hombres, aunque tras sus ojos también había destellos de duda. ¿Era suficiente el valor humano frente a un poder tan abrumador? Mientras tanto, las fuerzas sobrenaturales parecían disfrutar del espectáculo. Uno de los líderes demoníacos, conocido solo como el Tormento, observaba desde la distancia con una sonrisa cruel en su rostro. Había visto a muchos oponentes caer ante él. La victoria era un juego para él y sus aliados oscuros. ¿Acaso creen que pueden detenernos? Se burló a sus soldados mientras levantaba su espada negra hacia el cielo ennegrecido. Hoy solo habrá muerte para ellos. El caos comenzaba a reinar mientras los demonios se preparaban para atacar. La tierra vibraba bajo sus pies al ritmo de sus pasos pesados y decididos. Al mismo tiempo, los soldados humanos sentían como el sudor frío les empapaba la frente mientras esperaban la inminente embestida. Las primeras líneas enemigas se lanzaron hacia ellos con ferocidad. Gritos ensordecedores llenaron el aire mientras las espadas chocaban contra escudos desgastados. El retumbar del combate era casi musical en su brutalidad. Uno a uno, los soldados comenzaron a caer. Sus cuerpos caían al suelo como hojas secas arrastradas por el viento. En medio del horror y del derrumbe emocional, surgió una figura inesperada entre las filas humanas. Mateo, un joven recluta cuya inexperiencia contrastaba con la valentía bruta que mostraba en ese instante crucial. Con su espada en mano y los ojos ardiendo en determinación pura, se lanzó contra el Tormento con una audacia propia de héroes legendarios. El demonio lo observó con desdén antes de desviar fácilmente su ataque con un movimiento casual de su mano. Sin embargo, la osadía del joven encendió algo dentro de sus compañeros. Si Mateo podía enfrentarse a la muerte sin titubear, ¿por qué no podían ellos? Uno tras otro comenzaron a levantarse nuevamente. Algunos soldados heridos lograron encontrar la fuerza para seguir luchando junto a sus camaradas hasta el último aliento. La batalla había dejado atrás cualquier noción de esperanza lógica. Ahora era una cuestión primal: sobrevivir o sucumbir. En ese instante crucial donde todo parecía perdido, algo extraordinario comenzó a suceder. Un resplandor tenue surgió desde lo profundo del bosque cercano al campo de batalla. Los demonios detuvieron momentáneamente su ataque y giraron hacia el brillo misterioso. Lo desconocido parecía tener más poder que cualquier cosa vista hasta entonces. Sergio aprovechó ese instante para gritar: mirad. La esperanza todavía existe. Mientras todos dirigían su atención hacia esa luz desconocida, sintieron como el aire se cargaba de energía positiva y renovadora. El brillo comenzó a intensificarse y desde él emergieron figuras humanas envueltas en luz radiante, guerreros ancestrales cuyas leyendas habían sido olvidadas por generaciones. Eran guerreros caídos que habían defendido la tierra anteriormente y ahora regresaban para ayudar a quienes aún peleaban por ella. El regreso inesperado trajo consigo no solo fuerza física sino también fe renovada entre los soldados humanos. Comprendieron que no estaban solos en esta lucha titánica contra las fuerzas oscuras.
La llegada de estos nuevos aliados marcó un punto crucial en la batalla, aunque pareciera irremediablemente perdida antes del resplandor mágico, ahora había una chispa brillante donde solo había habido sombras antes. Así comenzó una nueva etapa de esta lucha épica donde cada corazón humano latía fuerte. Frente al desafío abrumador, no solo lucharían por sobrevivir sino también por recuperar lo que les pertenecía, también lucharían por aquellos guerreros caídos cuya luz nunca debería haber sido extinguida. Las sombras que se cernían sobre el campo de batalla no solo eran un fenómeno natural, eran la manifestación de las criaturas oscuras que habían invadido el pueblo. Los demonios, con su presencia imponente y ominosa, constituían un verdadero ejército de pesadilla, cada uno de ellos era un reflejo de sus instintos más primitivos, la sed de destrucción, la avaricia y la crueldad. Estaban envueltos en armaduras negras que parecían estar hechas de una sustancia que absorbía toda luz, haciendo que su apariencia resultara aún más aterradora en medio del caos. Lo que realmente los hacía temibles no eran solo sus formas grotescas, sino su capacidad para adaptarse a cada situación. Estos seres poseían habilidades sobrenaturales, algunos podían manipular la oscuridad a su alrededor, creando ilusiones que desorientaban a sus oponentes, mientras que otros invocaban relámpagos oscuros que caían del cielo como si fueran flechas malditas. Cada movimiento que hacían parecía orquestado en un oscuro ballet, dejando a los soldados humanos atrapados en un juego macabro donde las reglas estaban diseñadas para garantizar su derrota. Además, contaban con una inteligencia estratégica que superaba la mera brutalidad. El Tormento, uno de los líderes demoníacos, era un maestro en tácticas de guerra, sabía cómo dividir y conquistar. Sus tropas atacaban en oleadas coordinadas, buscando siempre debilitar la moral del enemigo. Primero lanzaban embestidas rápidas y violentas para hacer caer a los soldados más jóvenes y menos experimentados. Después, se retiraban momentáneamente para dejarles la ilusión de una victoria parcial antes de volver a atacar con fuerza renovada. El impacto psicológico de estas criaturas sobre los soldados humanos era devastador. Las historias sobre los demonios circulaban entre las filas como ecos aterradores. Muchos habían escuchado relatos sobre cómo estos seres habían arrasado otros pueblos sin piedad ni compasión. La mera mención del nombre El Tormento provocaba escalofríos entre los guerreros, sumiéndolos en un estado de inquietud constante. Esa incertidumbre se convertía en pánico cuando se enfrentaban cara a cara con el enemigo. Cada caída de un compañero significaba más que una pérdida física, era una fractura en su esperanza. Los demonios no solo luchaban con armas mortales, su verdadera arma era el miedo y la desesperanza que sembraban entre los hombres. Cada grito desgarrador proveniente del campo de batalla resonaba como un eco en sus corazones, debilitando su voluntad. En medio del fragor del combate, muchos soldados se preguntaban si valía la pena seguir luchando contra tales adversidades. Sin embargo, había quienes se negaban a rendirse ante esta oscuridad aplastante. El capitán Sergio lideraba a sus hombres con una determinación feroz. Recordaba las historias de antiguas batallas donde los humanos habían superado retos imposibles, se aferraba a eso como a un salvavidas en medio del océano tempestuoso. Cada caída es una lección, solía decirles mientras formaban filas para enfrentar al enemigo nuevamente. A pesar del terror palpable que generaban las criaturas oscuras, había algo en el corazón humano que nunca perdía completamente la esperanza. Era esa chispa lo que mantenía vivos esos momentos fugaces de lucidez y resistencia. Los soldados comenzaron a hablar entre ellos sobre estrategias. Aunque muy pocas veces se habían sentido tan vulnerables como ahora, comprendieron que debían unir fuerzas para tener alguna posibilidad frente al poder abrumador de sus enemigos. Los demonios continuaron acercándose y el suelo tembló bajo sus pies pesados mientras avanzaban hacia las líneas humanas con la confianza típica del depredador ante su presa. Sin embargo, fue precisamente entonces cuando ocurrió algo inesperado. Mateo comenzó a liderar pequeñas escaramuzas estratégicas donde lograron afectar indirectamente el tiempo y el espacio mediante maniobras rápidas y sorpresivas. Iremos por detrás. Atacaremos desde las sombras también, gritó mientras organizaba a algunos hombres dispuestos a seguirlo en este plan arriesgado pero necesario. A pesar del miedo palpante entre ellos, todos querían probarse ante aquellos monstruos. Ellos también tenían algo por qué luchar, no solo sus vidas estaban en juego, sino también el futuro de quienes amaban. Con cada pequeño éxito obtenido durante estas escaramuzas improvisadas, aunque solo fueran emboscadas menores o distracciones astutas,
Los soldados comenzaron a recuperar parte de su moral perdida frente al avance oscuro del ejército demoníaco, esa lucha constante contra las criaturas oscuras. Forjó nuevos lazos entre los hombres, comenzaron a confiar más unos en otros incluso cuando todo parecía señalado por una derrota inminente. Cada victoria, por mínima que fuera, les dio fuerzas renovadas para enfrentar lo inevitable. Así transcurrió el tiempo durante aquella batalla interminable, mientras las bestias continuaban atacando sin mostrar signos de debilidad ni compasión alguna. Aquellos guerreros humanos aprendieron no solo a sobrevivir dentro del horror sino también a desafiarlo con valentía y determinación renovada. El encuentro con esas fuerzas oscuras había forjado algo nuevo dentro de ellos. No solo luchadores por sobrevivir ante lo inevitable sino también héroes dispuestos a resistir hasta el final por aquellos que ya no podían hacerlo, porque al fin y al cabo cada caída contaría como una nueva enseña para levantarse aún más fuerte contra cualquier adversidad futura. El aire estaba impregnado de tensión mientras los soldados humanos se preparaban para la inminente batalla. A pesar de la oscuridad que los rodeaba, un espíritu indomable comenzaba a surgir entre ellos, alimentado por el amor a sus seres queridos y la esperanza de un futuro mejor. Cada uno de estos guerreros tenía su propia historia, marcada por el sacrificio y la lucha, pero todos compartían un objetivo común: defender lo que más amaban. El capitán Sergio, con su voz firme y decidida, había logrado unir a este diverso grupo, con su experiencia en el campo de batalla y su liderazgo natural. Servía como un faro de esperanza. Había perdido amigos y compañeros en guerras pasadas, pero cada pérdida solo reforzaba su determinación de no dejar caer a nadie más. No solo luchamos por nosotros, les decía con pasión, sino por nuestros hijos, por nuestras familias. Esta batalla es por ellos. Su mirada intensa traspasaba las murallas del miedo que intentaban construir a su alrededor. A su lado estaba Mateo, el joven recluta que había llegado al campo de batalla lleno de idealismo y ansias de demostrar su valía. La presión era abrumadora. Cada vez que escuchaba los gritos lejanos de sus compañeros en combate, sentía como su corazón palpitaba más rápido, pero en lugar de dejarse consumir por el miedo, se aferró a la memoria de su madre, quien le había dicho que la valentía no era la ausencia de miedo, sino la decisión de actuar a pesar de él. Hoy demostraré quién soy, repetía en su mente mientras se preparaba para enfrentarse a lo desconocido. En otro rincón del campamento, Arya se concentraba en su objetivo: ser una francotiradora precisa y letal. La presión sobre ella era inmensa. Recordaba las historias sobre los guerreros caídos en manos demoníacas y sabía que cada disparo podría decidir el destino de un compañero. Sin embargo, esa responsabilidad también encendía una llama dentro de ella. No puedo fallar, pensó mientras ajustaba el alcance de su rifle. Cada vez que apretaba el gatillo, sentía que estaba vengando a aquellos que habían caído antes que ella. Mientras tanto, Joaquín conversaba con otros soldados sobre tácticas de defensa. Era un hombre experimentado cuyas cicatrices eran prueba viva de las batallas libradas anteriormente. El enemigo es astuto, les advertía, pero nosotros conocemos nuestro terreno, usaremos eso a nuestro favor. Su voz resonaba con autoridad. Aquellos hombres necesitaban escuchar palabras firmes en momentos tan inciertos. La diversidad del grupo también jugó un papel crucial en fortalecer su espíritu colectivo. Mara contaba historias sobre héroes antiguos y leyendas olvidadas para mantener la moral alta entre sus compañeros. Cada uno tiene una parte del héroe dentro, decía con fervor mientras gesticulaba con sus manos, y hoy todos debemos desatar esa fuerza. Sus relatos resonaban profundamente entre los soldados. Recordaban que no estaban solos en esta lucha. Sin embargo, no todo era fácil. Había momentos en los que el miedo amenazaba con apoderarse del grupo. En esas ocasiones difíciles, los soldados se reunían alrededor del fuego para compartir sus temores y esperanzas. Se volvían vulnerables unos ante otros. Compartiendo risas nerviosas y lágrimas silenciosas, estos momentos íntimos permitieron forjar conexiones más profundas entre ellos. Sabían que dependían unos de otros para superar aquello. Una noche previa a la batalla decisiva, Sergio convocó a todos para hablarles desde lo más profundo de su corazón. Hoy hemos compartido mucho, comenzó con voz potente pero suave al mismo tiempo. Hemos visto lo peor y aún así estamos aquí juntos, continuó mientras miraba a cada uno a los ojos para asegurarse de conectar con ellos individualmente. Cuando enfrentemos al enemigo mañana, recordemos quiénes somos realmente: somos hermanos y hermanas luchando por nuestra libertad. Las palabras de él
Capitán resonaron como tambores en sus corazones, ese simple recordatorio fue suficiente para encender una chispa renovada, aunque sabían que el camino sería difícil y lleno de peligros inminentes, también entendieron que tenían algo invaluable, una razón por la cual luchar. Así transcurrió la noche antes del gran enfrentamiento, mientras los demonios aguardaban al otro lado como sombras amenazadoras listas para devorar todo lo bueno existente en el mundo humano, aquellos valientes soldados encontraron fortaleza dentro suyo ante lo inevitable. Cuando llegó la mañana del combate final, un nuevo sentido de propósito llenó el aire espeso alrededor del campamento humano. Ya no eran solo soldados asustados preparando sus armas, eran guerreros decididos dispuestos a enfrentar lo oscuro con ardor inquebrantable. Con cada paso hacia el campo abierto donde esperaban las criaturas demoníacas lideradas por el tormento mismo sentían como el miedo intentaba retomarlos nuevamente, pero comprendieron rápidamente que esa sombra nunca podría vencerles si mantenían vivos sus recuerdos compartidos e historias contadas entre sí durante esas noches previas, al avanzar hacia ese destino incierto pero esperanzador, donde toda lucha significaría algo más allá mismo solo sobrevivir. Estaban listos para enfrentar cualquier adversidad juntos porque habían encontrado dentro suyo esa fuerza indomable proveniente del amor hacia lo esencial, proteger no solo vidas individuales sino también todo aquello significativo para ellos como comunidad destinada a siempre permanecer firme frente a cualquier tipo de desafío venidero aun si parecieran titanes amenazadores implacables acechando dispuestos a arrasar incluso hasta último respiro sin compasión alguna porque sabían finalmente bien claro que les esperaba. Lucha eterna pero jamás rendirse jamás ante nada ni nadie porque habrían forjado nuevos cimientos donde crecer nuevos amaneceres diferentes gracias precisamente entrelazarse siempre mutuamente solidariamente eternamente. El cielo se oscurecía más con cada minuto que pasaba, y el aire se sentía cargado de una tensión palpable mientras los soldados humanos esperaban ansiosos el inicio de la batalla. Sin embargo, en medio de la incertidumbre, un evento inesperado se estaba gestando en lo profundo del bosque que rodeaba el pueblo. Una luz brillante comenzó a emerger, iluminando el entorno con un resplandor dorado que contrastaba con la oscuridad que los rodeaba. Los guerreros, que momentos antes estaban llenos de dudas y temores, miraron hacia el origen de esa luz. Una sensación de asombro y curiosidad se apoderó de ellos. Algo antiguo y poderoso parecía estar despertando. El capitán Sergio, que había estado compartiendo palabras de valor con sus hombres, sintió como una nueva energía comenzaba a llenar el aire. Miren, exclamó, señalando hacia el bosque, ¿qué será eso? Mateo, que había estado inquieto y nervioso, sintió que su corazón latía con más fuerza al observar el fenómeno. La luz parecía tener vida propia, danzando entre los árboles como si invitara a los soldados a acercarse. Sin pensarlo dos veces, Sergio decidió avanzar hacia la fuente de la luz con su grupo en fila detrás de él. La esperanza comenzaba a renacer en sus corazones. A medida que se acercaban, la luz se intensificó hasta convertirse en un brillo casi cegador. Al atravesar un pequeño claro, los soldados encontraron un antiguo artefacto, un pedestal tallado en piedra cubierta de runas brillantes. Encima del pedestal reposaba una esfera radiante que pulsaba como si tuviera un latido propio. Las runas parecían contar historias de batallas pasadas y victorias sobre las fuerzas del mal. Es increíble, murmuró Arya mientras se acercaba al artefacto. Nunca había visto algo así. No solo era bello, emanaba una energía reconfortante que llenaba sus corazones de valor. A medida que cada uno se acercaba, sintieron cómo la esfera resonaba con su propia esperanza y determinación. Sergio extendió la mano hacia la esfera y, al tocarla, una oleada de energía recorrió su cuerpo. Imágenes de guerreros ancestrales luchando contra criaturas oscuras surgieron en su mente. Eran visiones de triunfos pasados y sacrificios heroicos que evocaban un profundo sentido de unidad entre los hombres y mujeres allí presentes. Esto es un símbolo de nuestra fuerza. Deberíamos usarlo como nuestro estandarte, gritó con fervor. La visión inspiradora trajo consigo una renovada determinación. Los soldados comenzaron a tocar la esfera uno tras otro, sintiendo como cada contacto les otorgaba valentía adicional. Una luz dorada comenzó a emanar de ellos, envolviéndolos en una aura brillante que parecía desvanecer la oscuridad a su alrededor. Si esto nos da fuerza, dijo Joaquín mientras observaba a sus compañeros reponerse con energía renovada, tenemos que llevarlo con nosotros al campo de batalla. La propuesta fue recibida con entusiasmo. Todos sabían que necesitaban ese poder para enfrentar a el tormento y sus criaturas demoníacas. Con el artefacto asegurado entre ellos,
regresaron al campamento humano como nuevos guerreros decididos, sentían que habían tomado posesión no solo del objeto antiguo, sino también del espíritu indomable que siempre había estado dentro de ellos. El deseo ferviente de proteger a sus seres queridos, esa noche fue diferente. Mientras las estrellas parpadeaban en el cielo oscuro, los soldados se sintieron conectados no solo entre sí sino también con aquellos guerreros ancestrales representados en la esfera. Las historias contadas por Mara resonaban más fuerte y más vivas debido a la energía del artefacto. Ahora sabían que eran parte de esa larga historia de resistencia. Cuando llegó la mañana del combate final, el ambiente era electrizante, las criaturas demoníacas esperaban impacientes al otro lado del campo abierto, pero esta vez los soldados humanos no se sentían intimidados, con el artefacto brillando ante ellos como símbolo de esperanza y unidad, marcharon hacia adelante con determinación renovada. La batalla comenzó con ferocidad, los demonios atacaron sin piedad mientras los soldados respondieron con vigor infundido por la luz ancestral. Las habilidades estratégicas aprendidas por Joaquín y las emboscadas rápidas ideadas por Mateo se combinaron para crear una defensa sólida e inteligente. Mientras luchaban, la esfera brillaba intensamente cada vez que uno de ellos enfrentaba sus miedos y lograba levantarse tras caer. El poder del artefacto parecía amplificar sus capacidades. Las habilidades individuales se transformaban en algo más grande cuando eran utilizadas en conjunto. El tormento, observando desde lejos, sintió cómo su confianza comenzaba a tambalearse mientras aquellos insólitos guerreros enfrentaban a sus demonios sin temor alguno. ¿Qué es esta luz?, gritó. Furioso al ver cómo sus criaturas caían ante el poder unido de los humanos, antes de lo que parecía posible, lo impensable ocurrió. La moral demoníaca comenzó a desmoronarse bajo la presión del espíritu indomable humano reforzado por la antigua magia del artefacto. Los gritos desesperados comenzaron a resonar entre las filas enemigas. Los demonios comenzaron a retroceder. La victoria estaba al alcance. No solo estaban luchando por sus vidas sino también por cada historia olvidada que había precedido a esta batalla épica. Con cada paso hacia adelante, reafirmaron lo que significaba ser humano, resiliencia frente a la adversidad y amor inquebrantable por aquellos que protegían. Finalmente, ese evento inesperado se convirtió en la chispa que encendió una nueva era, un faro brillante donde antes solo existía oscuridad y desesperanza. Aquellos valientes soldados habían encontrado dentro suyo no solo la fuerza para luchar sino también la esperanza necesaria para cambiar el rumbo mismo del destino. El resplandor del antiguo artefacto había traído consigo una nueva esperanza, pero también una necesidad urgente de adaptarse a las habilidades sobrenaturales de los demonios. Con el valor renovado en sus corazones, los soldados humanos debían pensar estratégicamente para contrarrestar la fuerza bruta y las tácticas astutas de sus enemigos. En este sentido, el ingenio humano se convertiría en su mejor aliado. El capitán Sergio reunió a sus hombres en el campamento al amanecer, justo antes de la batalla decisiva. Tenemos que usar todo lo que tenemos a nuestro favor, comenzó. Los demonios son fuertes, pero nosotros somos rápidos y astutos. Si ellos atacan con fuerza bruta, nosotros debemos ser un río ágil e impredecible. La primera estrategia que idearon fue la elaboración de trampas simples pero efectivas utilizando materiales disponibles en el campo. Con la ayuda de Mateo y Aria, comenzaron a fortificar las áreas donde sabían que el enemigo podría atacar primero. Utilizaron ramas caídas y troncos pesados para crear barreras improvisadas que podrían desestabilizar a los demonios si avanzaban demasiado rápido. Si logramos hacerles tropezar o caer en nuestras trampas, eso les dará un tiempo valioso para contraatacar, explicó Mateo mientras ataba cuerdas entre los árboles. La idea era sencilla: realizar un ataque no frontal que ralentizará al enemigo y permitirá contraataques más organizados. Aria tomó la iniciativa al diseñar señales visuales desde las alturas. Usaría su habilidad como francotiradora para hacer descender pequeñas balas de fuego sobre determinadas áreas del campo. Cuando vean estas llamas subir retorciéndose al aire, será nuestra señal para atacar desde otro ángulo, aclaró con determinación. Mientras tanto, Joaquín empleó su experiencia militar para establecer unidades de flanqueo. No podemos permitir que ellos nos rodeen, atacaremos por los flancos mientras mantienen su atención al frente, declaró con firmeza. Esa táctica requería sincronización perfecta entre los soldados y una buena comprensión del terreno. Los hombres trabajaron juntos codo a codo.
Estimulados por el poder del artefacto y liderados por el espíritu indomable presente en cada uno de ellos, sentían cómo sus estrategias tomaban forma rápidamente. Construir un fuerte en medio del campo abierto sería arriesgado contra el fuego infernal que lanzaban las criaturas oscuras, así que decidieron construir una especie de campamento móvil. Podían replegarse cuando fuera necesario y atacar sorpresivamente desde diferentes posiciones, a medida que se acercaba la hora del combate final. Un murmullo comenzó a circular entre los soldados acerca de lo que habían preparado. No solo estaban dispuestos a combatir con valentía, sino también a hacerlo con una astucia poco habitual para enfrentarse al enemigo cuyo destino parecían haber sellado tantas veces antes. El momento crucial llegó cuando los demonios comenzaron su avance hacia el campo humano. Al ver la incesante marea oscura aproximándose con una confianza desmedida, el corazón de los soldados latía devorando todo resquicio de pánico. Cada uno recordó su objetivo: proteger a aquellos a quienes amaban, como había sido acordado previamente entre las filas humanas. Arya lanzó su señal encendiendo pequeñas antorchas junto al claro principal donde más numerosos se agrupaban los demonios. Cuando divisaron aquel destello olvidado girar alrededor como serpientes iluminadas provocando confusión instantánea en las filas enemigas, ya era demasiado tarde. Los hombres humanos lanzaron un ataque coordinado desde los flancos. Mateo aprovechó su posición para emboscar rápidamente algunos demonios despistados. Disparos certeros resonaban golpeando como tamborazos rítmicos mientras Joaquín lideraba varios hombres hacia adelante utilizando sus habilidades estratégicas para abrir brechas donde antes no se pensaba posible entrar. Con rapidez y agilidad similar a la danza misma comenzaba a desplegarse lo inesperado. Esos guerreros humanos luchaban con ingenio e inventiva gracias a haber hecho ajustes necesarios ante las adversidades. Frente a ellos, no solo eran más fuertes como grupo sino además capaces contrastar mediante maniobras audaces cualquier movimiento temible emanando provenientes enemigos oscuros. El artefacto empezó pulsando suavemente en medio del conflicto, cada vez que uno caía levantándose nuevamente impulsados vitalmente energía compartida recordando siempre razón por la cual batallan, irradiando luz dorada alrededor elevando además moral propia indómita hasta finalmente aquel instante esperaba alcanzarse. Palpable respiración éxito anhelado culminando épico sin precedentes enfrentamiento entre ambas fuerzas allí presentes colisionando histórica nuevamente reescribiendo relatos conocidos aquellos veredictos combinados juntos, colectivo heroísmo sumándose infinitos guiándonos siempre rumbo triunfante por encima. Sin embargo no sería fácil obtener esa victoria final porque el tormento continuaba observándolos desde lejos incrementando agresión rabiosa mientras gritaba órdenes furiosas destellos escalofriantes frente a su propia desesperación sumergiéndolos nunca caer jamás fomentada confianza inicial empezaría ahora a tambalear desfallecer curiosidad omnipotente viendo cómo surgían nuevos héroes lentos pies libres autoliberarse historias pasadas, precedentes permanecer interiores obvio dominancia. Inquebrantable tras presionarla especialmente matices ofreciendo incluso segunda oportunidad dentro mismo abismo representado mismas sombras parecidas seres humanos ahora ardientes fuego ancestral reivindicativo solo, todavía sin rendirse jamás reconocer cambios significativos acontecidos manteniendo siempre intacto sentido original humanidad pura fiel incluso cuando afuera tormenta acechaba sin piedad. Mientras los soldados humanos se preparaban para la inminente batalla, un ambiente de tensión y ansiedad comenzó a apoderarse de todos, cada guerrero enfrentaba su propia lucha interna, una batalla entre el miedo y la determinación que revelaba el lado más humano de la guerra. El rugido distante de las criaturas demoníacas resonaba en sus oídos, llenando sus corazones de dudas. Mateo, en particular, sentía como la incertidumbre lo consumía. A pesar de la luz del antiguo artefacto que aún brillaba en sus recuerdos, el joven recluta no podía evitar cuestionar su valentía. ¿Y si no soy lo suficientemente fuerte? Murmuró para sí mismo mientras se sumía en pensamientos oscuros, recordaba las historias que había escuchado sobre héroes valientes que enfrentaron a monstruos aterradores, pero en ese momento se sentía más como un niño asustado que un guerrero decidido. Al mirar a su alrededor, vio los rostros de sus compañeros marcados por la misma inquietud. Arya, con su mirada afilada como un rayo, parecía concentrada pero también cargaba el peso del mundo sobre sus hombros. La presión de ser la francotiradora del grupo era inmensa. Cada disparo podía determinar el destino de uno de sus compañeros. ¿Qué pasa si fallo?, pensó mientras acariciaba su rifle.
Nerviosamente, aunque sabía que su habilidad era crucial, el miedo a defraudar se hacía eco en su mente. Por otro lado, Joaquín luchaba con su propio dilema interno, como veterano experimentado. Había visto demasiadas batallas y demasiadas caídas, su papel como líder requería que mantuviera la calma frente al caos. Sin embargo, cada cicatriz que adornaba su cuerpo le recordaba a los amigos que había perdido. No puedo permitir que esto vuelva a suceder, se decía una y otra vez, tratando de conjurar la determinación necesaria para guiar a los más jóvenes, pero la sombra del fracaso lo acechaba constantemente. El capitán Sergio también enfrentaba dudas. Su corazón llevaba el peso de las decisiones difíciles tomadas durante años de guerra, había sido testigo del sacrificio y el dolor, y aunque había prometido proteger a sus hombres con cada fibra de su ser, se preguntaba si realmente sería capaz de hacerlo nuevamente. ¿Qué pasará si no logro salvarlos? La idea lo atormentaba. Sin embargo, en medio de ese torbellino emocional, algo comenzó a cambiar dentro de él y entre sus hombres. En un momento crucial antes del combate final, Sergio reunió a todos en torno al artefacto resplandeciente. Sé que sienten miedo, empezó con voz firme pero cargada de emoción genuina. Yo también tengo miedo, es normal sentirlo. Su sinceridad resonó profundamente entre los soldados, ellos necesitaban escuchar eso, pero hoy debemos enfrentar ese miedo juntos. Continuó, no estamos solos, somos una familia aquí. Las palabras del capitán ayudaron a alivianar las tensiones nerviosas, comenzaron a recordar por qué estaban allí, luchaban por aquellos que amaban y por un futuro mejor. Mientras tanto, Mateo miró a su alrededor e inspiró profundamente, las dudas seguían presentes, pero también había una chispa renovada dentro de él, recordó todo lo que había aprendido en los últimos días. El valor compartido entre ellos era más fuerte que cualquier monstruo. Aterrador que tuvieran frente a sí. En ese instante compartido entre ellos, comenzaron a compartir historias personales, momentos significativos que habían vivido en tiempos más felices antes del conflicto actual. A medida que hablaban sobre sus seres queridos y sueños no cumplidos, la conexión entre los soldados se profundizaba enormemente. Recuerden por qué luchamos, dijo Joaquín mientras sonreía con nostalgia al pensar en aquellos días pasados junto a sus amigos perdidos. Las risas nerviosas resonaron entre ellos mientras compartían anécdotas graciosas sobre tiempos felices antes del asedio demoníaco. Aunque el peligro era inminente, esas memorias ayudaron a elevar los espíritus y disipar parte del miedo latente. A medida que se acercaba la hora del combate decisivo y los demonios comenzaban su avance amenazante hacia el campamento humano, esa energía renovada les otorgó fortaleza adicional para enfrentar lo desconocido con valentía realista. Cuando sonó la señal acordada, un grito poderoso lanzado por Sergio, todos sintieron como las dudas se desvanecieron ante el fervor colectivo. Ya no estaban luchando solo contra criaturas sobrenaturales sino también contra aquellas sombras internas representadas siempre por miedos personales escondidos hasta entonces detrás máscaras valerosas puestas durante meses, previos en guerras anteriores jamás terminadas completamente porque cada uno finalmente recordaría quiénes eran realmente, guerreros humanos insurgentes dispuestos a desafiar incluso mismas tinieblas existentes enfrentándose juntos unidos como nunca antes habían hecho jamás. Así fue como cada soldado humano encontró dentro suyo esa fuerza indomable donde valentía tenía mucho más significado simplemente sobrevivir. Ya no solamente eran individuos aterrorizados sino familias decididas a luchar firmemente contra adversidades externas abrumadoras incluso cuando parecían titanes monstruosos dispuestos a arrasar todo sentido paz restante. Ahora pelearían realmente siendo uno solo ante retos inmensos intensos porque finalmente comprendían bien claro qué significaría ser verdaderamente valientes. El cielo estaba teñido de un gris profundo mientras el rugido de la batalla comenzaba a resonar en el aire. Las fuerzas demoníacas, lideradas por el tormento, avanzaban con una ferocidad inigualable, pero los soldados humanos se mantenían firmes, un grupo unido por la esperanza renovada que emanaba del antiguo artefacto. La señal acordada había sonado y la hora de enfrentarse al enemigo había llegado. El capitán Sergio alzó su espada, reflejando la luz dorada del artefacto, y gritó, por nuestras familias, por el futuro. Su voz resonaba con autoridad, y, en ese instante, cada soldado sintió como el miedo se desvanecía ante el fervor de su determinación. Mateo, quien había estado plagado de dudas momentos antes, sintió como el coraje florecía dentro de él, con una nueva claridad,
se lanzó a la batalla junto a sus compañeros, corrió hacia la primera línea, sintiendo la adrenalina recorrer su cuerpo como un torrente imparable. Sin pensarlo dos veces, disparó su arma contra un demonio que avanzaba hacia él. El eco de su disparo resonó con fuerza y fue seguido por el crujido del cuerpo del enemigo al caer. Arya se posicionó en una colina cercana, desde donde podía ver todo el campo de batalla. Con los ojos agudos como un halcón, comenzó a disparar. Cada bala que salía de su rifle parecía tener vida propia. Impactaban con precisión en los demonios que intentaban flanquear a sus compañeros. No voy a fallar, murmuraba cada vez que apretaba el gatillo, invocando la memoria de aquellos a quienes había perdido para fortalecer su resolución. Joaquín lideraba un grupo en el flanco derecho. Con su experiencia militar, había establecido rutas estratégicas para emboscar a las criaturas oscuras. Ordenó a sus hombres moverse en silencio entre los árboles y atacar con precisión cuando menos lo esperaran. Con una señal discreta, lanzaron una serie de ataques rápidos que hicieron tambalear las filas enemigas. La sorpresa fue total. Los demonios no estaban preparados para una defensa tan ingeniosa ni para los movimientos cohesivos de los soldados humanos. A medida que la batalla avanzaba, las trampas que habían colocado previamente comenzaron a hacer efecto. Varios demonios tropezaron en las cuerdas escondidas entre los árboles y cayeron al suelo, creando caos en sus filas. Los soldados humanos aprovecharon la oportunidad para adentrarse aún más en el campo enemigo. Esa combinación de estrategia e improvisación les daba ventaja sobre sus opresores. Sin embargo, el tormento no iba a permitir que sus criaturas fueran derrotadas tan fácilmente. Desde atrás de sus tropas, lanzó rayos oscuros que chisporroteaban con energía maligna y desestabilizaban a los soldados que se atrevían a acercarse demasiado. No retrocedan, gritó Sergio mientras veía como uno de sus hombres caía bajo ese ataque brutal. La imagen del sacrificio lo llenó de rabia y determinación. Sabía que debían luchar hasta el final. Avancen, no estamos solos, exclamó Sergio mientras instaba a sus tropas hacia adelante. El artefacto irradiaba luz intensa en medio del caos y parecía empoderar cada movimiento humano. Su resplandor envolvía a los guerreros mientras luchaban contra las sombras oscuras que intentaban devorarlos. La batalla fue épica. Ecos de gritos y choques resonaban en el aire mientras ambos bandos luchaban por lo que consideraban vital, la supervivencia frente al horror y la lucha por un futuro mejor. Cada soldado humano entregaba lo mejor de sí mismo. Algunos tropezaban pero eran levantados rápidamente por quienes luchaban junto a ellos. A medida que avanzaba la contienda, Mateo se encontró cara a cara con un demonio imponente, uno mucho más grande que cualquier otro que había enfrentado anteriormente. Su corazón latía con fuerza mientras contemplaba aquella figura aterradora. Sin embargo, recordó las historias compartidas entre sus compañeros sobre valentía frente al miedo. Sin pensarlo dos veces, cargó contra el demonio con toda su fuerza y determinación. En ese momento crucial, cuando todo parecía perdido, Mateo sintió como algo dentro de él estallaba. No solo era él quien luchaba sino toda su comunidad respaldándolo allí mismo. Con cada golpe asestado al monstruo oscuro frente a él comenzó poco a poco a ganar confianza. Recordaba las risas compartidas antes del combate y cómo aquellos hombres eran más grandes juntos, unidos no solo por fuerzas físicas sino también emocionales intensamente arraigadas profundamente. Finalmente logró desestabilizarlo un poco al golpearlo justo donde había aprendido solo anteriormente durante entrenamientos previos impartidos por Joaquín antes de empezar todo este conflicto aterrador donde nadie originalmente habría creído posible realizar hazañas heroicas tales como estás enfrentando abismos similares idénticos cruzados compartiendo juntos experiencias únicas antes incluso convirtiéndose hoy finalmente formando realidad tangible esperanzas clarificadoras donde todos podían efectivamente ver claramente cómo valientes podías superarse contigo mismo. Mientras tanto Arya seguía brindando apoyo aéreo desde su posición elevada, no como simple francotiradora sino también como símbolo constante allí encarnando perseverancia desafiante sistémica humana mostrando siempre fuerza inquebrantable ante adversidades implacables jamás reduciendo seguimientos externos ninguna distancia aún continuando presionando incluso ante heridas sufridas superficiales porque cada uno podría ayudar a lograr pulsar victorias arriesgadas perdurando tal vez allá afuera. Queda siempre una luz brillante esperando sea rescatada restaurándose entre ellos mismos queriendo más allá profundamente conectado continua lucha sin interrupciones permaneciendo firmes unidos pues habían tomado decisiones correctas soñado juntos todavía convertidas realidades permanentes hasta ahora.
Y así fue como la batalla decisiva llegó a su clímax. Una lucha épica entre fuerzas opuestas donde cada soldado humano mostró no solo resistencia física sino también una valentía innata logrando traspasar límites previamente impensables encontrándose finalmente dispuestos. Enfrentar juntos todos temores pasados cualquiera futuro formidable coexisten cuidadosamente abrazados dentro mismo fuego ardiente ancestral capaz revivir esperanzas intactas corrientes eternas en causa vidas significativas. La victoria vino acompañada de un silencio abrumador que envolvió el campo de batalla después de la feroz lucha, a medida que los últimos ecos de la contienda se desvanecían. Los soldados humanos comenzaron a tomar conciencia de la magnitud de lo que habían logrado, se habían enfrentado a sus peores temores, desafiando no solo a las fuerzas demoníacas, sino también a sus propias dudas internas. La sensación de triunfo se mezclaba con el peso del sacrificio, aunque habían ganado, la batalla había dejado cicatrices tanto visibles como invisibles. Mateo, aún con su corazón latiendo rápidamente por la adrenalina, miraba a su alrededor. Los cuerpos caídos de los demonios y la devastación en el campo eran testigos silenciosos del conflicto. Lo logramos realmente, pensó mientras caía en cuenta de lo que había ocurrido. Recordó cada momento de duda que había sentido antes y cómo esas inseguridades se habían transformado en fuerza. Había luchado no solo por sí mismo, sino también por su comunidad, y eso lo llenó de una profunda satisfacción. Mientras tanto, Arya descendía lentamente de su posición elevada, había disparado con precisión durante la batalla, pero ahora sentía el peso de todo lo que había perdido. No hay victoria sin sacrificio, murmuró para sí misma al ver el rostro pálido de un compañero caído a su lado. Era un recordatorio doloroso del costo de la guerra. Cada vida perdida dejaba una huella imborrable en el corazón de quienes sobrevivían. Sin embargo, al mismo tiempo, también sabía que su sacrificio no podía ser en vano. Esa victoria significaba que sus familias tendrían un futuro. Joaquín, mirando a sus hombres más jóvenes levantarse con orgullo entre los escombros, vio cómo habían crecido durante esta lucha. Él mismo había experimentado momentos de duda y miedo, pero esa batalla les había enseñado sobre la unidad y la fuerza compartida. Esto cambiará nuestras vidas para siempre, pensó mientras se acercaba a Mateo y le daba una palmada en el hombro. Hemos forjado algo más grande que nosotros mismos. El capitán Sergio observaba a su alrededor con una mezcla de orgullo y tristeza. Había liderado a sus hombres en una lucha épica donde cada uno había demostrado ser más valiente de lo que jamás hubieran imaginado, pero sabía que la victoria traería consigo sus propias consecuencias. Debemos reconstruir, pronunció para sí mismo mientras contemplaba las ruinas del pueblo. Esa reflexión fue interrumpida por el sonido distante del lamento en el aire. No solo era el llanto por las vidas perdidas entre ellos, sino también por las criaturas demoníacas derrotadas que regresaban al vacío del cual habían surgido. El tormento podía haber sido derrotado momentáneamente, pero Sergio comprendía que siempre habría nuevos desafíos por delante. Los días siguientes estaban marcados por ceremonias para honrar a los caídos y agradecer la victoria obtenida con tanto sacrificio. La comunidad humana comenzó a unirse nuevamente. Aquellos momentos oscuros se transformaron en historias contadas junto al fuego mientras niños escuchaban atentamente las hazañas heroicas de sus padres y hermanos mayores. Poco a poco, la herida abierta empezaba a sanar, aunque las cicatrices quedarían como recordatorios permanentes del dolor experimentado, también servirían como símbolo de resiliencia y unidad frente al mal. Las calles refrescadas empezaron a llenarse nuevamente con risas y esperanza renovada. Los ancianos compartían sabiduría con las nuevas generaciones sobre la importancia de estar unidos frente a toda adversidad. Sin embargo, en medio del renacer comunitario había un aire palpable de inquietud. Algunos comenzaban a preguntarse, ¿y si regresan? La lucha contra el mal nunca era sencilla ni lineal. Aunque se habías ganado esta batalla específica, sabían bien que aún podrían enfrentar nuevas amenazas en el futuro. Mateo comenzó a entrenar junto con otros jóvenes cuando recordaron cómo habían luchado juntos antes. Era un pequeño grupo compuesto por aquellos decididos no solo a proteger su hogar sino también aprender sobre las habilidades necesarias para enfrentar cualquier desafío venidero. Arya decidió compartir su experiencia como francotiradora creando un programa para enseñar a otros sobre disciplina y precisión. Quería asegurarse de que nadie olvidara lo importante que era defenderse incluso ante posibilidades inciertas. Joaquín asumió un papel más protagónico dentro del liderazgo comunitario.
Organizó juntas entre los aldeanos para discutir planes para mejorar las defensas del pueblo e incluso establecer patrullas regulares para asegurar que ninguna sombra oscura volviera a amenazar su hogar, y así fue como esa victoria cambió no solo las vidas individuales sino también tejió juntas comunidades enteras dispuestas a afrontar desafíos venideros fortalecidos no únicamente por recuerdos compartidos sino además esperanzas renovadas, construidas desde dentro hacia afuera cimentadas fuertemente sobre bases sólidas amor inquebrantable amistad generosa persiste perdurando siempre allí incluso cuando tinieblas acechan interrupciones inevitables continúan, surgiendo permanecer firmes. Al final del día entonces esa victoria demostró ser mucho más significativa, no fue simplemente ganar contra el tormento o cualquiera demonios aterradores enfrentados, fue además reafirmar sentido original humanidad propia esencia conectividad intrínseca existentes profundos entre todos quizás ahora más fuerte jamás. Con el polvo de la batalla aún suspendido en el aire y los ecos de los gritos desapareciendo lentamente, la comunidad se reunió para reflexionar sobre lo ocurrido, la victoria había sido amarga. Aunque habían derrotado a el tormento y sus criaturas, el costo fue alto y las cicatrices permanentes, cada soldado que había caído dejó un vacío en el corazón de aquellos que sobrevivieron, y poco a poco comenzaron a darse cuenta de que la paz recién adquirida era frágil. Mateo, junto a sus compañeros, se reunía diariamente para recordar y honrar a los caídos, era un ejercicio tanto de duelo como de determinación, al contar las historias de aquellos que habían luchado valientemente. Cada relato reforzaba su compromiso con la comunidad. No olvidaremos lo que hicieron por nosotros, decía Mateo con voz firme, recordando una vez más cómo el sacrificio podría nunca ser en vano si mantenían viva la memoria de quienes habían luchado junto a ellos. Sin embargo, mientras la comunidad sanaba, también surgía una inquietud latente entre los aldeanos, las noches se hacían cada vez más largas y la oscuridad parecía cambiar en su presencia, si bien habían derrotado a uno de los peores enemigos que jamás imaginaron enfrentar. ¿Qué significaría esto para el futuro? Aquella incertidumbre comenzó a afectar las conversaciones entre los miembros del pueblo. Preguntas sobre si existían más fuerzas oscuras al acecho resonaban en el aire. Arya, por otro lado, decidió convertir su dolor en acción. Al inicio de cada día, comenzaba a entrenar un grupo nuevo de reclutas jóvenes que estaban ansiosos por defender su hogar. Es esencial que estemos preparados, les decía mientras les enseñaba no solo las habilidades de combate sino también a manejar el miedo dentro de sí mismos. La perseverancia era una lección fundamental y ella quería asegurarse de transmitirla. Sin embargo, el profundo sentimiento de pérdida aún pesaba sobre ella, conocía demasiado bien el valor del sacrificio. Joaquín tomó una posición activa en la defensa del pueblo organizando patrullas nocturnas y asegurándose de que todos siguieran reforzando las defensas alrededor del perímetro. Aunque intentaba proyectar fortaleza ante los otros, incluso él sentía el escalofrío del peligro inminente cuando miraba hacia el bosque oscuro al anochecer. Debemos estar preparados para cualquier eventualidad, repetía constantemente frente al consejo comunitario. El capitán Sergio dedicó su tiempo a reconstruir las infraestructuras dañadas durante la batalla. Mientras trabajaba para restaurar el pueblo físico, la ola creciente de ansiedad acerca de nuevos ataques no cesaba. Podía sentir que algo se avecinaba en la oscuridad. Sabía que debían mantenerse unidos y fuertes ante cualquier adversidad. Así fue como impulsó iniciativas donde todos participaban, uniendo diferentes grupos para trabajar juntos. Los días pasaron transformándose en semanas, pero ese eco del pasado nunca parecía apaciguarse del todo. Cada interacción estuvo marcada por un sentido sutil de desconfianza hacia lo desconocido. La leyenda del tormento ahora se contaba como advertencia en lugar de mera historia heroica. Todos entendían perfectamente que la lucha puede haber terminado hoy, pero siempre quedaría esa sombra latente. Un atardecer crepuscular antes de la próxima reunión comunitaria trouxe una sensación extraña al aire, una inquietud casi palpable donde todas esas temores antes reprimidos comenzaron a fluir nuevamente entre las corrientes del pueblo, pero esta vez no solo eco rescatador sino claramente persistente deterioro sombrío desbordante se sentía desde adentro hacia afuera exponiendo vulnerabilidad mantenida cuidada con celos durante procesos vitales recuperativos aún necesarios frente a adversidades incesantes implacables perturbaciones. A medida que se reunían bajo el viejo roble del pueblo para discutir cómo avanzar juntos, Mateo pudo sentir que siempre habría un intento continuo no solo superar adversidades sino también preparar caminos hacia futuros inciertos ante realidades tangibles enfocadas.
No podemos permitirnos olvidar nunca lo aprendido, declaró mirando valerosamente a aquellos jóvenes llenos de ansias, atentos, circunspectos, entre los más viejos, cansados pero determinados compartir toda sabiduría, evolución serena. Cautivadora, pues aún peces, sombras sobrecogedoras acechaban, nada podían contra legado tan fuerte, mantendría vivas historias verdaderas, inspiradoras, cimentando cimientos firmes donde construir nuevas metas siempre correctamente ajustadas, brillarían recordatorios ardientes, amor profundo habitaría en medio, ellos jamás debilitarían siquiera enfrentarse a hechos indiscriminados, inevitables aflicciones. Así quedó claro entonces que había mucho por hacer, aunque habían logrado resistir frente a enemigos mundanos, ya sea demonios, suelen tomar formas terroríficas o cualquiera otro factor peligroso comparable. Sería necesario prepararse continuamente, conquistar cualquier futuro desafiante, surgir frente camino esperanzador compartido hasta ahora lleno tantísimos potenciales infinitos.